buenas, soy Miguel Ángel Copado y en este vídeo vamos a hablar del ciclo formativo de grado superior de automoción, en específico del módulo Gestión y Logística en el mantenimiento de vehículos. Dentro de este módulo hablaremos hoy sobre todo de una parte de la unidad formativa 1, que son los procesos de mantenimiento de vehículos y grandes flotas. Bueno, cuando se decide implantar un taller, el dueño, gerente, el encargado, en casos más pequeños, lo primero que debe de conocer son, aparte de todo lo que es los aspectos técnicos de su propio trabajo, ¿vale? Tiene que iniciar y comprender los tipos de conceptos más dedicados al diseño. Inicialmente, los importantes para abrir es cómo distribuir el local, qué normativa afecta a un taller, cómo se va a difundir la publicidad, el marketing para que ese taller funcione, cómo vamos a seleccionar el personal y cuánto vamos a necesitar. En general, pues todos aquellos aspectos que afectan a la gestión rentable del negocio. Una cosa muy importante es saber cuál es el mercado potencial del taller que queremos montar, y para dividir ese mercado potencial entre la posible oferta y demanda que tiene el entorno de donde queremos colocar ese local. Cuando hablamos de tipos de talleres, primero tenemos que definir de una forma correcta y que no genere dudas lo que es un taller de vehículos del automóvil. Y fijémonos, es un establecimiento industrial en el que se desarrolla la prestación de servicios derivados del mantenimiento de vehículos. Es un edificio industrial, ¿por qué? Porque está sujeto a la obtención de permisos, licencias y autorizaciones exigidos por la normativa local. Es una empresa y como tal debe cumplir con los trámites de su constitución, así como de todas las obligaciones fiscales. Y aparte es un centro de trabajo que debe cumplir la normativa vigente, sobre todo relativa a prevención de riesgos laborales. El principal objetivo de un taller, esto es muy importante, es ofrecer un servicio competitivo, económicamente rentable, es un negocio, y que cumpla las expectativas y necesidades de los clientes, pues si no conseguimos estos, no tendremos negocio. Según la relación que tienen los talleres con los fabricantes, se pueden clasificar en dos tipos de talleres: los oficiales de marca, que son los talleres que están vinculados a fabricantes de vehículos, y talleres genéricos o independientes, que no están vinculados a ninguna marca, con lo que queda totalmente prohibido ostentación de referencias a marcas para no confundir al cliente que llega a pensar que está llevando su vehículo a un taller oficial de marca cuando no lo es. En cuanto a la clasificación de los talleres por su rama de actividad, se pueden clasificar en de mecánica, de electricidad o electrónica, de carrocerías y de pintura. En todos los casos tienen que disponer en la fachada, a la salida del taller, de una placa distintiva que tiene que contener la siguiente información: las ramas de actividad a la que puede dedicarse el taller. Pues, por ejemplo, aquí tenemos este taller, se puede dedicar a mecánica, electricidad, carrocería y pintura, se puede dedicar a las 4 ramas. Las especialidades del taller, si procede, ¿vale? En este caso, aquí tenemos todas las especialidades, la provincia de ubicación del taller y los números de inscripción, que en este caso irían aquí. En cuanto a la organización física del taller,
tenemos que tener en cuenta que un taller debe disponer de todos los recursos que necesita para realizar dentro de la rama de actividad para la que está diseñado todas las especialidades en que dé servicio. Estos recursos tienen los siguientes objetivos. La eficacia, ¿vale? ¿Qué es la eficacia? Como estamos hablando de que el taller es una empresa, la eficacia de un taller, ¿cómo se mide? Mediante la rentabilidad de ese taller. También está obligado a realizar calidad del servicio. En el momento en que nosotros no demos un servicio de calidad, nuestros clientes irán a la competencia. Siempre tenemos que asegurar las condiciones de seguridad, tanto de los empleados como de los clientes. Y a la hora de gestión de residuos tenemos que realizarlo correctamente para ayudar a la protección del medio ambiente. Estos recursos necesarios para realizar la actividad y las especialidades se pueden clasificar en lo que es la zona productiva, las zonas auxiliares y de servicio, los equipamientos, las instalaciones y el sistema informático de gestión. En cuanto a la zona productiva, para explicarlo yo siempre digo lo mismo. La zona productiva es donde están los que se manchan las manos, ¿vale? Básicamente esta zona pues se clasifica en puestos de trabajo, ¿vale? Y tenemos puestos de mecánico de electricidad, puestos de carrocería, puestos de pintura y generalizando un poco cualquier otro puesto de otro tipo de especialidades. En cuanto a la zona productiva de mecánica de electricidad, tenemos que están los puestos de mantenimiento general con todas estas características, y una que nos importa mucho y que deberemos tener muy en cuenta son las dimensiones mínimas. Pues un puesto de mantenimiento y reparaciones en general tiene 3,5 por 6,5 metros. Otro puesto típico de mecánica son los puestos de control y verificación de geometría de dirección, ¿vale? Que tienen sus características, las tenéis aquí expuestas y en la bibliografía, pero una cosa muy importante, ya veremos por qué, es las dimensiones mínimas que tiene que tener. Que tiene que ser 4×7. Zona de carrocería, exactamente lo mismo con sus características, ¿vale? Y dimensiones mínimas, muy importante, 3,5 por 6,5. Los puestos de bancadas. Los puestos de bancadas se utilizan para estirar los vehículos y como mínimo tienen que tener 4×7 metros. Pintura. En pintura tenemos varias zonas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los puestos de reparación de superficies con sus condiciones, dimensiones mínimas. También tenemos los puestos de aplicación de pintura, que sería la cabina o cabina horno, ¿vale? Con sus dimensiones mínimas. Aunque en este caso nosotros, cuando trabajaremos para dimensionar el taller, trabajaremos con estas dimensiones. Y también tenemos la sala de mezclas, lavado de herramientas, lo que se llama el paint box, ¿vale? El paint box depende mucho el tipo de taller que seamos, lo grande seamos, ¿vale? Pero como mínimo debemos tener 15 metros cuadrados de paint box. En cuanto a las zonas auxiliares y de servicios, son todos los recintos no destinados al trabajo de mantenimiento y reparación de vehículos. Los puedo dividir en varios tipos y uno de ellos es atención al cliente, donde tenemos el área de recepción y entregas, ¿vale? Que es donde
atendemos al cliente para recibir los vehículos, y el área de oficinas, que es donde atendemos al cliente para facturarle, básicamente, para todas las tareas administrativas. Después también tenemos las zonas auxiliares en sí, que son la zona de aparcamiento. Tenemos que tener en cuenta que si no tenemos zona para aparcar los vehículos, estaremos minimizando el beneficio del taller, porque si no tenemos sitio donde aparcar, cuando acabemos la reparación de un vehículo, deberíamos llamar al cliente para que nos trajera el siguiente, ¿vale? Esta zona es indispensable, y normalmente lo que se hace es, tantos puestos de trabajo tengo en el taller, ¿vale? Tengo que tener las mismos como plazas de aparcamiento. Otra zona auxiliar es el almacén en el taller, para almacenar todo lo que son recambios, aceites, etcétera. Y una zona de lavado y limpieza. Esto no lo tienen todos los vehículos, pero es bastante aconsejable, pues cuando un cliente tiene un vehículo y después de realizar toda la reparación le entregas el vehículo recién lavado, pues el cliente queda muy contento. Otra zona auxiliar de servicios son las de servicios generales, ¿vale? En este caso tenemos los recintos técnicos de instalaciones, pues por ejemplo son todos los recintos donde tenemos instaladas las distintas instalaciones de servicio, por ejemplo las calderas, los compresores, los cuadros eléctricos, etcétera, ¿vale? También tenemos la zona de almacenamiento de residuos peligrosos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de un taller de pintura, se está hablando de disolventes. Los disolventes son muy peligrosos y muy inflamables. Se tienen que tener en un recinto especial, ¿vale? Con unas condiciones especiales, como son, por ejemplo, si se encuentra en el exterior, protegido del intemperie por tejadillos. Si se encuentra en el interior, debe estar ventilada, ha de tener una cuba de retención para, etcétera, ¿vale? Muy importante, tanto para los clientes como para los trabajadores, tener unos aseos en el taller, y para los trabajadores unos vestuarios donde puedan cambiarse, ducharse a la salida del trabajo. En cuanto a equipamiento, ¿vale? Ahora veremos que dependiendo el tipo de taller, el equipamiento va variando. Pues por ejemplo, si tenemos un taller de mecánica, pues está claro que lo que necesitaremos serán, pues, todo lo que son herramientas para el equipo motor, dispositivos para medir la compresión del motor, prensa hidráulica, grúa hasta 1000 kilos para ser capaces de sujetar el motor, etcétera, ¿vale? Típicas herramientas, las tenéis aquí, os las podéis mirar tranquilamente. En cuanto a la electricidad, pues básico tener un controlador de encendido, un controlador de inducidos, cargador de baterías, soldador eléctrico, pesaácidos para controlar las baterías, etcétera. En cuanto a carrocería, tenemos que tener un equipo completo para reparaciones, ¿vale? Que tiene que tener bancada, horquillas auxiliares, etcétera. Equipos de soldadura, que tenemos eléctrica, autógena, por puntos. Se necesitan muelas, pistolas para la aplicación de pastadura, y juegos útiles, pues típicas para reparar carrocerías. Y hay un equipamiento mínimo exigido, ¿vale? Para poder tener un taller de carrocería, ¿vale? Esto lo exige el Real Decreto 1457-1986, y te obliga a tener una despuntadora neumática, una sierra neumática, soldador de aire caliente, compás de varas para medir carrocerías, martillo de inercia,
y alineador de faros. Todo esto es obligatorio. En cuanto al área de pintura, estamos solo lo típico que tenemos en un área de pintura, que es equipo de pintura de pistola, cabina acondicionada para pintar, lijadoras, pistola y juego de útiles, herramientas y material complementario, como podría ser todo lo que son los medidores del pipe box, las reglas, etcétera. Y según el mismo decreto que teníamos antes, Real Decreto 1457 de 1986, necesitamos como mínimo sistema de mezclas completo, reciclador de disolventes, lavador de pistolas y carros portapapeles para enmascarar superficies. En cuanto a un taller bastante específico, que sería un taller de motocicletas, aquí tenemos todo lo que se tiene que tener, os lo leéis y lo repasáis. Y como subespecialidades, un taller muy típico es reparación de neumáticos, pues compresor de aire, gato hidráulico, etcétera. También os lo miráis. Otro, reparación de radiadores con sus cosas muy específicas. Equipos de inyección, cosas muy específicas, etcétera. Un taller de vehículos está claro que tiene que tener unas instalaciones muy específicas para ese taller. Vamos a verlas. Muy importante la instalación eléctrica. La instalación eléctrica debemos verla en las distintas áreas, ¿vale? En todas, si nos fijamos, estamos hablando del mismo tipo de instalación eléctrica, ¿vale? Una instalación eléctrica que tenga corriente alterna a 230 o 400 voltios trifásica, ¿vale? Y protegido con magnetotérmico de 25 amperios en el área mecánica. Protecciones para las tomas de corriente de 25 amperios en carrocería y de 62 amperios para las tomas de corriente de los equipos de soldadura. Y en el área de pintura vemos que se reduce la protección a 16 amperios, pues porque la intensidad que necesitamos para las herramientas de pintura son mucho menores. Aquí tenemos los consumos habituales de los equipamientos de cada área, ¿vale? Si quisiéramos hacer diseñar un taller sabiendo los puestos que tenemos y la maquinaria que tenemos, podríamos hacer un cálculo aproximado de la potencia que deberíamos instalar eléctrica y para que no tuviéramos problemas eléctricamente. Después se necesitan instalaciones de aire comprimido. Esta instalación tendrá las siguientes características. Pues se tiene que poder regular de 0 a 10 kilos por centímetro cuadrado. Y que esa presión que hayamos regulado se mantenga de forma constante. Tenemos que tener filtros de polvos y partículas. Tenemos que poder conseguir aire filtrado limpio y seco para las operaciones de soplado y de aplicación de productos. Claro, nosotros no podemos aplicar, por ejemplo, una pintura y que no tengamos filtrado, por ejemplo, de aceite. Y en cambio podemos tenerlo al revés, ¿vale? Necesitamos un tipo de aire muy específico, lubricado con aceite, para todo lo que son las máquinas neumáticas. ¿De qué se basa una instalación de aire comprimido? Unidad de generación, el compresor de aire, está claro. Todo lo que son las canalizaciones y suministro, ¿vale? Que tiene que seguir unas características básicas. Primero, el trazado debe ser cerrado. ¿Para qué? Para que las pérdidas de carga durante todo el circuito se compensen. Si nosotros hiciéramos un circuito de este estilo, lo ponemos aquí, pues por aquí el compresor, aquí puesto de trabajo, puesto de trabajo, puesto de trabajo, puesto de trabajo. ¿Qué pasaría? Como aquí está el compresor y tenemos una presión P, aquí tendríamos
P1, que sería mayor a P2, que sería mayor a P3, que sería mayor a P4. Y esto solo por la pérdida de carga, la pérdida de presión que producen las propias canalizaciones. Esto no lo podemos permitir, porque no puede ser que tú estés pintando, por ejemplo, conectando la pistola de pintura en P1 y que al moverte, ¿vale?, necesites desconectar la pistola y conectarla a otro puesto de pintura que sea el P4 y te cambie la presión, ¿vale? ¿Cómo se realiza en la realidad? Nosotros tenemos el compresor que tiene una presión P y lo que hacemos es un circuito de este estilo. Entonces aquí vamos colocando los puestos. ¿Qué nos aseguramos así? Que todos estos puestos tienen la misma presión, sea cual sea. Las tuberías, otra cosa importante es que las tuberías deben tener una pendiente mínima del 1% en la dirección del fluido, ¿vale? ¿Para qué? Para que si hay una condensación de fluido, el fluido huya de los puntos de servicio. Se tienen que tener purgadores en los puntos más bajos. ¿Para qué? Para que no se produzcan bolsas de aire. Y antes de cada punto de conexión tiene que tener una llave de bola. Una llave de bola es esto, pues tendríamos esto así. Esto se realiza para el tema de facilitar los mantenimientos. Imaginemos que se nos ha estropeado por aquí el circuito, ¿vale? Nosotros cerraríamos esta llave de bola y podríamos seguir trabajando con los otros 5 puntos de servicio mientras reparábamos esta zona. Si nosotros no pusiéramos esta llave de bola, ¿qué pasaría? Que en el momento en que se estropeara esto, dejaríamos de tener servicio en toda la instalación. Y vale, y si nos fijamos en las cabinas, se debe instalar un filtro deshidratador que elimine el agua de condensación, ¿vale? No podemos permitir hacer una aplicación de pintura, ¿vale?, y que tengamos condensación de agua, con lo cual nos marcará la pintura que estemos aplicando. Importante a la hora de dimensionar, se necesita un punto de servicio para cada 2 puestos de trabajo equipados con, pues lo que hemos dicho antes: llave de corte, filtro de aire, regulador, toma de conexión rápida y lubricador. Otro tipo de instalación que tenemos que tener, solo en talleres muy específicos de carrocerías y pintura, es el extractor de polvo del lijado. ¿En qué consiste? En proporcionar aspiración para la conexión de las máquinas lijadoras que disponen de dicha función. ¿Qué evitamos con esto? Pues que gran parte del polvo que quedaría suspendido en el aire ya directamente lo dirigimos al contenedor de polvo que después se vaciará al final de la jornada. También se debe tener un extractor de humos y vapores. Pueden ser independientes o puede ser el mismo equipo. El extractor de humos básicamente es para extraer los humos de escape o los que se producen al soldar, y el de vapores es para los vapores de disolvente que se producen en talleres de pintura. La iluminación, más en unos que en otros, es mucho más importante tener una buena iluminación en un taller de pintura que en uno de mecánica, pero si nos fijamos, en un taller de pintura se necesitan como mínimo 750 lux y en el resto de talleres o el resto de zonas del taller 500 lux.
Esto se mide de una forma específica, 1 metro de distancia, etcétera. Todos los talleres tienen que tener un sistema de iluminación de emergencia que mantenga, en caso de que se vaya la iluminación durante 1 hora, una intensidad de 5 lux en todo el recinto. Aparte de las instalaciones que hemos hablado, también tengo que tener claro que instalaciones básicas de cualquier edificación es una instalación de agua sanitaria, ¿vale? Pues básicamente para los lavabos, una instalación de saneamiento, son desagües, y dependiendo de la dimensión del taller, estaría obligado a tener una instalación de protección contra incendios. Bueno, en todo taller de vehículos se necesita hacer tareas de gestión y administración que son imprescindibles para el sistema productivo. ¿Qué pasa? Este tipo de tareas son muy repetitivas, con lo cual lo que se intenta es automatizar esas tareas. Para eso se aplica un sistema informático de gestión a todo el taller, en la que dependiendo de la complejidad y del sistema informático, pues se manejarán mayor o menor cosas, sobre todo el sistema productivo. Este sistema de gestión básicamente tiene 3 partes bien diferenciadas, que son el equipamiento físico, el equipamiento lógico y los usuarios. En cuanto al equipamiento físico, está formado por todos los componentes físicos del sistema. Pues por ejemplo, los ordenadores, las impresoras, escáner, redes de conexión, etcétera, ¿vale? En cuanto a el tipo de configuración del equipamiento físico, actualmente prácticamente hay 2 sistemas. Cada vez se está quedando en uno solo, ¿vale? Pero los talleres pequeños aún tienen una configuración monopuesto. ¿Esto qué es? Básicamente solo tienen un ordenador, una estación de trabajo, ¿vale? Que puede ser para un solo operario o para compartir con unos pocos, en el que se pueden realizar todas las tareas administrativas. Y lo que se está extendiendo ahora, y que prácticamente lo tienen ahora mismo todos los talleres, es una configuración en red, en que varios puestos tienen un ordenador, ¿vale? Y esos ordenadores están interconectados a través de una red de área local LAN. En cuanto al equipamiento lógico, estamos hablando de lo que es el software, ¿vale? Tenemos 2 tipos de aplicaciones básicas, ¿vale? Las aplicaciones de ofimática y las específicas. Pues las ofimáticas, que son pues, procesador de texto, hoja de cálculo, gestor de datos, etcétera, ¿vale? En cuanto a las específicas que tendríamos, pues si estamos hablando de gestión, pues elaboración de presupuestos, aplicaciones específicas de gestión, etcétera. Y la última parte es el llamado Humanware, ¿vale? Es todo el personal que desempeña algún papel relacionado con la utilización del sistema informático. Bueno, cuando nosotros decidimos montar un taller, ¿vale? Básicamente el dimensionado de ese taller se puede realizar de 2 formas, o se puede analizar de 2 formas. Uno sería la experiencia, y otra sería utilizando unas fórmulas que se han conseguido mediante métodos empíricos. La experiencia nos dice, ¿vale?, que las fórmulas establecen unos mínimos recomendables que a veces no tendrán nada que ver con los reales, pero que es un buen punto de inicio, ¿vale? Entonces, nosotros para aplicar estas fórmulas necesitamos unos datos, y esos datos a veces los tenemos y a veces no. Cuando no tenemos esos datos, pues se tiene que hacer estudios de mercado, ¿vale? Para lo cual pues haremos estudios de número de habitantes, número de talleres,
número en general, ¿vale? Todo esto, mediante un estudio de mercado, podemos obtener esos datos. Eso sería en el caso de que no conozcamos, que queremos montar un taller en una zona nueva desde cero. Otro caso sería, nosotros tenemos un taller pequeño en una zona y queremos coger otro local mayor en la misma zona para realizar las mismas tareas. Nosotros conocemos ya todo el mercado que tenemos en la zona, con lo cual la forma de extraer esos datos sería distinta. Por ejemplo, si nosotros queremos dimensionar un taller, debemos partir inicialmente del número de reparaciones día, ¿vale? Para ello, ¿qué necesitamos? El número de reparaciones que vamos a hacer al año. Lo que decíamos, o hacemos un estudio de mercado, o si nosotros tenemos un taller en el que hacemos 1000 reparaciones al año, si aumentamos ese taller, a lo mejor conseguiremos hacer 2000, ¿vale? Pues ese dato lo necesitamos. ¿Y qué más necesitamos? Pues los días que va a abrir el taller al año, ¿vale? Una vez que tenemos el número de reparaciones día, necesitamos también un término muy importante, que es el tiempo medio de reparación. Nosotros sabemos que todas las reparaciones no se tarda lo mismo en realizarlas, pero nosotros sabemos que si hiciéramos un análisis estadístico, en un taller que hace 1000 reparaciones, tendrá reparaciones de 20 horas y reparaciones de 4 o de 2, ¿vale? Pero si hiciéramos una división entre el número de reparaciones y las horas dedicadas a todas las reparaciones, nos saldría un tiempo medio, ¿vale? También deberíamos analizar ese tiempo medio, porque no es lo mismo un tiempo medio en pintura que en carrocería, con lo cual deberíamos establecer qué diferencia hay entre los procesos de pintura y los procesos de carrocería mediante un porcentaje. Entonces, una vez que ya tenemos el número de operaciones día, podemos calcular el número de operarios que necesitamos al día. ¿Y cómo lo haremos esto? Pues calculando el número de reparaciones al día por el tiempo medio de reparación de cada una de las zonas del taller, ¿vale? Dividido por el número de horas disponibles por el operario, que serían, en nuestro caso, lo más habitual sería que un operario, trabaje 8 horas al día. Una vez que tenemos el número de operarios que necesitamos al día, ¿vale? También necesitamos saber el número de puestos de trabajo. Para eso es relativamente fácil. Se multiplica el número de puestos, o sea, el número de operarios, por un coeficiente. Ese coeficiente va a oscilar entre 1,5 y 2,5. Normalmente 1,5, que nosotros siempre elegiremos 2, será para puestos de mecánica y electromecánica. En cambio elegiremos 2,5 para puestos de pintura o carroceros. Calculamos el número de puestos, ¿vale? En el caso de que tengamos distintas áreas, pues lo que hablábamos antes, pintura, carrocería, pues dividiremos el número de puestos en función del porcentaje que representa cada una de las áreas. ¿Os acordáis cuando antes hablábamos de las dimensiones mínimas de cada puesto de trabajo? Pues ahora es cuando necesitamos saber la superficie de cada puesto de trabajo para calcular la superficie útil del taller. ¿Cómo lo haríamos? Iríamos multiplicando cada uno de los puestos por su superficie. Vale, sí, ahí estamos hablando de superficie útil, pero también necesitamos que dentro del taller los vehículos se puedan mover y los operarios. Para eso utilizamos esta fórmula que nos da la superficie total del taller, y esa es superficie útil por 1,5, donde se establecen las zonas de movimiento y paso de vehículos.
Para calcular el número de plazas de aparcamiento, si os acordáis, hablábamos de que se hacía el número de puestos por 2. Para cada puesto necesitamos 2 plazas de aparcamiento. Y para dimensionar las plazas de aparcamiento utilizaremos estas dimensiones, con lo cual, si tenemos el número de plazas de aparcamiento, lo multiplicamos por estas dimensiones y nos saldrá la superficie de aparcamiento. Estamos igual que en el caso de antes. Los coches no vuelan, necesitan zonas de paso, con lo cual la superficie total de aparcamiento será la superficie de aparcamiento multiplicada por 1,5. ¿Vale? Para el cálculo del dimensionado de taller tenemos en cuenta las siguientes cosas, ¿vale? Lo que hablábamos. El área de pintura de carrocería, el multiplicador será 2. Para hacerlo todos iguales, utilizaremos un multiplicador 2, aunque podría ir... Ay, perdón. 2,5. ¿Vale? Aunque sabemos que podría ir entre 2 y 2,5. Y para el área de electromecánica utilizaremos 2. En cuanto a la zona de paso de vehículos, debe tener más de 4 metros de anchura. Con lo cual multiplicaremos, ya lo hemos dicho antes, por un valor entre 1,4 y 1,6, que será siempre 1,5. La zona de bancadas le pondremos como mínimo 30 metros cuadrados. La pintura le pondremos como mínimo 40 metros cuadrados. La superficie de reparación de un puesto de trabajo tiene que ser de 35 metros cuadrados por puesto. Todo esto nosotros estamos exponiendo unos mínimos, pero se deben aplicar con coherencia. Y aquí termina este vídeo. Espero que lo hayáis entendido todo y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.